Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a pasar a desarrollar un problema del tema de movimiento armónico simple, ¿no? Para lo cual vamos a dar lectura al enunciado del texto. Bueno, en este enunciado nos dicen que el disco de 17 kilogramos que tenemos acá al frente de ustedes en la imagen, dice que se muestra en la figura, está articulada en su punto medio. Dice, determine el periodo de vibración o de oscilación del disco, ¿no? Considera, dice, que en la posición de equilibrio los resortes no están deformados. Bueno, pues se denomina posición de equilibrio aquella posición donde el sistema está en equilibrio. Y bueno, si está en equilibrio, la fuerza resultante debe ser igual a cero, ¿no? Al no estar deformados, no se manifiesta la fuerza elástica y la fuerza de gravedad con la reacción en la articulación se equilibran, ¿no? Entonces, él en este momento está en esa posición horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desviarlo para que este disco pues, pueda oscilar, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a colocar acá lo que nos piden, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos piden calcular? Lo que a nosotros nos piden calcular es el periodo de oscilación. Bueno, ustedes saben que el periodo de oscilación se puede determinar pues en función de la frecuencia cíclica, ¿no? Entonces tiene pues que la frecuencia cíclica es 2pi sobre el periodo, ¿no? Entonces pues aquí el periodo va a ser igual a 2pi entre la frecuencia cíclica o angular, ¿no? Vamos a llamar a esta ecuación que sea pues un asterisco, ¿no? Entonces lo que nos falta determinar es la frecuencia cíclica, ¿no? Si determinamos ello, bueno, pues el problema ya estaría calculado. Ahora, ¿qué hacemos, no? Bueno, él dice está en su posición de equilibrio. Vamos a trazar esta línea, que sería pues la línea que está haciendo referencia a que este sistema está en equilibrio en esta posición horizontal, ¿no? Ahora, para que pueda oscilar este disco habrá que desviarlo, ¿no? Vamos a desviarlo. Bueno, voy a dibujar un poco grande, exageradamente, ¿no? Porque si lo dibujo pequeño no se va a notar ella, ¿no? Vamos a desviarlo respecto a su posición de equilibrio. Bueno, como lo estamos desviando, habría acá un cierto ángulo que se está barriendo, ¿no? Un ángulo básicamente pues pequeño, ¿no? Vamos a llamarle que sea pues el ángulo teta. Este es el ángulo teta y esto sería pues el ángulo teta, ¿no? Bueno, al experimentar esto una cierta desviación, al desviarlo en este sentido, que para nosotros sería en sentido antihorario, el resorte que está al lado izquierdo se comprime y el resorte que está al lado derecho se estira, ¿no? Bueno, si se comprime, como que se comprime hacia abajo, ¿no? Entonces, en oposición a esa deformación, se manifiesta pues en este resorte la fuerza elástica, ¿no? Esa fuerza elástica se estaría representando de esta forma. Esta sería la fuerza elástica, ¿no? Bueno, la fuerza elástica ustedes saben que se determina matemáticamente la constante de rigidez por la deformación, ¿no? Bueno, en este caso sería pues un K por X. A ver, sí, muy bien, está bien. Sí, así. La constante vale 600. Entonces acá sería 600 por la deformación. Bueno, de manera análoga, ¿qué pasa con el otro resorte? Bueno, se está estirando. ¿Para dónde se estira? Hacia arriba, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fuerza elástica, bueno, pues sería hacia abajo, ¿no? Sí, esto sería la fuerza elástica. Y de manera similar, la fuerza elástica es K por X, ¿no? Bueno, lo que se estira, como ambos resortes son idénticos, entonces también lo que uno se estira, también el otro se comprime, ¿no? El lado izquierdo se comprime y el lado izquierdo se estira, ¿no? Un X. Entonces acá sería pues 600X, ¿no? Bueno, y el X en función de qué lo determinamos, ¿no? Bueno, para determinar el X, bueno, ustedes saben de que acá se barra una cierta longitud del arco, ¿no? Y por acá también se barra una cierta longitud del arco.
Justamente esa longitud del arco pues estaría en función del radio y en función del ángulo. Sería pues como un teta por R, ¿no? Las longitudes de arco, ¿no? Que se están barriendo. Ahora, justamente esa longitud del arco que se está, digamos, barriendo, es lo que se va a estirar y lo que se va a comprimir, ¿no? Es decir, entonces, que estas X, que son las deformaciones, en función del ángulo y en función del radio, sería pues un teta por R, ¿no? Eso sería simplemente un teta multiplicado por el radio, ¿no? Para ambos, ¿no? Para ambos resulta ya que son idénticos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bueno, respecto del centro están oscilando, ¿no? Pero ¿qué fuerzas lo hacen oscilar? Las fuerzas elásticas, ¿no? Como esas fuerzas lo hacen oscilar, entonces generan una rotación, ¿no? Y para medir el efecto rotación de esas fuerzas sobre ese cuerpo, bueno, se hace uso pues de una magnitud. Esa magnitud viene a ser el momento, o también llamada torque, ¿no? Bueno, ¿respecto de quién? Respecto del centro, ¿no? Entonces, como el cuerpo está rotando, bueno, diremos pues, ¿dónde, no? Donde el momento resultante, ¿no? El momento resultante respecto de la articulación va a ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular de ese disco, ¿no? Bueno, el momento resultante, bueno, como estamos analizando respecto del centro, la fuerza radial y la reacción respecto del centro no generan rotación al cuerpo, ¿no? Solo en este caso las fuerzas elásticas, ¿no? O sea que tendríamos pues el momento de la fuerza elástica, cuyo módulo es 600x respecto a la articulación, más el momento de la otra fuerza, que es de 600x respecto a la articulación, y a la que va a ser igual al momento de inercia del cilindro, ¿no? Bueno, en este caso dice, pues es un disco, ¿no? Inercia de un disco. Multiplicada por quién? Por la aceleración angular, pero la aceleración angular es la segunda derivada. Esta es la segunda derivada de la posición angular, ¿no? Ahora, tener presente, pues, acá de que el momento de inercia de un disco, el momento de inercia de ese disco, matemáticamente es igual. ¿Es igual a quién? Es igual a un medio de la masa del disco por el radio del disco elevado al cuadrado, ¿no? Matemáticamente se determina de esa forma, ¿no? Bueno, ahora, para calcular el momento resultante o el momento de cada una de las fuerzas, tenemos que ver el sentido de rotación respecto del centro, ¿no? Respecto del centro, la fuerza que está actuando al lado izquierdo en el resorte, bueno, lo vas a rotar ¿en qué sentido? En el sentido horario, ¿no? Bueno, como lo vas a rotar en sentido horario, bueno, ¿cómo sería su rotación? Bueno, colocaríamos más o menos gráficamente algo así. En ese sentido lo hace rotar, ¿no? Bueno, estamos exagerando el dibujo. Bueno, si lo hace rotar en sentido horario, su momento sería pues negativo, ¿no? De manera similar, esa otra fuerza respecto de este centro lo hace rotar también en el sentido horario, ¿no? Bueno, si lo hace rotar en el sentido horario, también el momento de esa fuerza es negativo, ¿no? Bien, entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazando en ese gráfico sería, el momento es fuerza por distancia perpendicular, ¿no? En este caso sería fuerza. Como está rotando en sentido horario sería menos, ¿no? Menos fuerza, que es 600 por X. Pero ¿qué es el X? El X es pues un teta por R, ¿no? El R es 100 milímetros, en metros es 100 sobre 1000, te queda 0,1, ¿no? Entonces acá sería pues 0,1 por el ángulo, ¿no? Ese sería el X. El momento es fuerza por distancia perpendicular. Y la distancia perpendicular a esa fuerza, bueno, pues es el radio, o sea, 0,1, ¿no? Por 0,1. Más
el momento de la otra fuerza, ¿no? No solo para diferenciarlo, vamos a colocar unos paréntesis. Va a ser el momento menos 600 por la deformación, que es igual a 0,1 teta, ¿no? Bueno, esta es la fuerza por la distancia. Bueno, para la otra fuerza la distancia también es esa radio, ¿no? Que es igual a 0,1. ¿Es la que va a ser igual? Va a ser igual al momento de inercia del disco, que es un medio de su masa, pero la masa dice que es igual a 7 kilogramos, ¿no? 7 kilogramos por radio. ¿Y cuánto es el radio? Bueno, el radio es 100 milímetros, perimetros, es igual a 0,1. Entonces acá sería pues 0,1, pero elevado al cuadrado, ¿no? Y eso multiplicado ¿por qué? Por la segunda derivada de la posición angular. Bueno, como ustedes verán acá, ambas expresiones matemáticas son iguales, por lo tanto habría que operarlo, ¿no? Bueno, tienes ahí 600 por 0,1 por 0,1. Eso es 6 veces teta, menos 6, ¿no? Este menos 6, al otro lado también es un menos 6, o sea que tendrías un menos 12, ¿no? Y ese 2 que está dividiendo pasaría multiplicando y tendrías como un menos 24, ¿no? Entonces por acá tendrías un menos 24 teta. ¿L es igual a quién? Bueno, sería pues el 0,1 al cuadrado es como un décimo al cuadrado es un cienavo, ¿no? O sea, tendríamos pues acá como un 7 cienavo, ¿no? 7 cienavo de la segunda derivada de la posición angular. Entonces aquí despejando, vamos a despejar esta ecuación. Digamos acá la segunda derivada, más, a ver, vamos a despejar ahí. Bueno, igualando a todo a cero, tendrías 24%, ¿no? 24% entre 7. Bueno, básicamente sale más 342, 557, ¿no? 557 teta. Este es igual a 0. Bueno, si ustedes pueden observar acá, esta ecuación tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Y bueno, eso de acá, que es esa ecuación que representa pues la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, en ese sentido, que tenemos acá, tenemos de que la ecuación que acabas de encontrar es una ecuación diferencial. Por lo tanto, podemos decir nosotros de que esta expresión matemática, o esta constante, ¿no? Esta constante numérica, ¿qué te representa, no? Esto de acá representaría pues el omega. Esto sería la frecuencia cíclica o angular elevado al cuadrado, ¿no? Entonces de acá pues se tiene, ¿no? O se deduce, de acá se deduce, bueno, de que como el omega cuadrado es igual a 342,857, entonces el omega que vendría a ser, bueno, raíz cuadrada 342.857, ¿no? ¿Cuánto representa ello? Ello pues representa 18,516. 516 con las unidades respectivas, ¿no? Que son radianes por segundo. Eso donde reemplazamos pues en asterisco, ¿no? Entonces en asterisco tendremos pues el periodo, ¿no? El periodo es igual a 2pi. Bueno, habría que considerar el pi como 3,14. 3,14 entre la frecuencia cíclica o angular, que es igual a 18,516. Entonces, por lo tanto, encontramos el periodo. Vamos a operarlo. Tendrías acá 2 por 3,14.
entre 18.516. Bueno, ¿cuánto resulta ello? Ello resulta aproximadamente 0,339, pero eso ya redondeando puede ser como 0,34, ¿no? 0,34 segundos aproximadamente. Entonces, esta pues sería la respuesta, ¿no? Entonces, en este problema, ¿qué es lo que nos ha pedido calcular? Lo que nos ha pedido calcular es el periodo de oscilación del disco. Nos dicen que en un principio está ubicado en la posición de equilibrio y para que oscile habría que desviarlo a un cierto ángulo, ¿no? Hemos desviado y vimos que esas fuerzas elásticas generan una rotación y ese efecto de rotación se determina pues a través del torque, ¿no? Entonces, por eso planteamos que el momento resultante es igual al momento de inercia del disco multiplicado por aceleración angular. El momento resultante está asociado a ambas fuerzas elásticas y el momento de inercia es el momento de inercia del disco, ¿no? Y las deformaciones van a estar en función a las longitudes de arco, ¿no? Y esa longitud del arco es θ por r, ¿no? Y bueno, ahí encontramos la ecuación diferencial y vimos pues que el omega cuadrado es igual a 342,857, dice despeja el omega, y finalmente pues se determina el periodo. Entonces, el que acabas de encontrar, bueno, pues sería pues el periodo de oscilación, el tiempo que emplea, digamos, el disco para realizar una oscilación completa, ¿no? Bueno, básicamente sería pues ello, ¿no? Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Y ahora mi mouse.